Hijo, del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, en este momento quiero consagrarte en nuestra jornada, lo que queda de nuestro Congreso Eucarístico Cuaresmal. Y pido la bendición de tu Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, para mi predicador, para que yo pueda hablar con mucha claridad, con provecho para tu pueblo, con contundencia, directamente, sin perder el tiempo. Y pido el don del Espíritu Santo para tu pueblo, para que reciba este mensaje tuyo con mente abierta, corazón abierto, sin tergiversaciones, sin malos entendidos. Y así nos preparemos para la Santa Misa, la oración, tu sanación y tu liberación. Te lo pedimos, Señor, por intercesión de Nuestra Señora, María Auxiliadora. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me vuelvo a presentar brevemente yo mismo, por si se han olvidado de mí, no sé. Recuerden que Teodoro no es mi nombre, Teodoro es una cortesía a los oídos latinos que no entienden mi nombre alemán, que es Dirk Kranz, porque si digo mi segundo nombre piensan que es primer apellido, o sea, qué confusión mi nombre. Padre Teo para ustedes. Yo estoy ya en mi segundo año, terminando mi segundo año como vicario parroquial en la catedral en Cancún. Yo estuve 6 años aquí en Colombia. Luego me cambié a México, nada más saltando ahí lo que queda del Caribe. Son 3 horas de vuelo de Bogotá a Cancún, rapidito estás allá. Y me visitas en la catedral en Cancún. ¿Saben lo maravilloso que es allá? Que el obispo de Cancún no solo me recibió en la prelatura, técnicamente es una prelatura, pero en todo efecto es lo mismo que una diócesis. No solo me colocó en la catedral, que es un lugar muy visible, sino que nos permite hacer misas de sanación en la catedral y apoya abiertamente la imposición de manos. Estas manos siempre lo comparto porque esto es un don maravilloso y grandioso de mi Dios que nos ha permitido trabajar en un ambiente de mucha libertad, de mucha apertura de espíritu. En catedral en Cancún hago misas de sanación una vez al mes, imposición de manos para 700 personas. Eso, hermano, búscamelo en Colombia. Búscamelo en Colombia, un obispo que apoye abiertamente la imposición de manos. ¿Sabes lo que dice Monseñor? Él se llama Pedro Pablo, para que me lo encomienden y Dios nos lo conserve muchos años más. ¿Sabes lo que él dice? Él dice, mire, la gente sufre mucho y la oración de sanación ayuda a la gente que sufre. Y ese hermano merece un aplauso de gratitud al Señor. Porque es un obispo que dice, yo quiero ser pastor y yo sé lo que mi pueblo necesita. Entonces yo viajo norte-sur por la prelatura. Es una extensión de 400 kilómetros, no es pequeña la prelatura, no es pequeña. Norte-sur, unos 400 kilómetros. Viajo norte-sur visitando las comunidades, compartiendo con las comunidades la oración de sanación y liberación. Y siempre que llego, se da la charla de formación. Y lo mismo lo quiero hacer ahora con ustedes. Charla de formación sobre el tema que ustedes han elegido, que es la Cuaresma
Yo viajo norte-sur por la prelatura, es una extensión de 400 kilómetros, no es pequeña la prelatura, no es pequeña. Viajo norte-sur visitando las comunidades, compartiendo con las comunidades la oración de sanación y liberación. Y siempre que llego se da la charla de formación. Y lo mismo lo quiero hacer ahora con ustedes. Charla de formación sobre el tema que ustedes han elegido, que es la cuaresma, la oración, la penitencia, la batalla espiritual cuaresmal. Y después tenemos una sesión de preguntas, luego la Santa Misa, luego la Hora Santa. Yo quiero comenzar mi charla introduciendo el tema y aprovechando su presencia numerosa para presentarles las últimas 5 novedades que yo he sacado para ponerlo a su consideración y así introducir el tema. Son tan nuevos esos CDs que todavía no me ha llegado la funda para venderlos con fundas. Son CDs en sobres de plástico, pero ahí se los voy a presentar. ¿Qué son estas 5 novedades? Son una charla y la correspondiente oración de sanación sobre nueva era. Aquí tienes la charla. ¿Puede un católico practicar la nueva era? Y tú dirás, no. Ajá. Pero decimos que no, pero luego comenzamos con ciertas prácticas que abiertamente nos llaman nueva era. Pero comenzamos con medicina alternativa, que tan lejos no está, que los imanes, que los cuarzos, que la acupuntura. Y de ahí a la práctica de la nueva era no estamos muy lejos. Entonces, en esta charla aclaro el concepto de nueva era y pongo a su consideración cuáles son las prácticas de nueva era, donde tal vez las personas dicen, ay, pero eso qué más da. Y todos dicen, ay, no, claro que no podemos practicar nueva era, pero luego hacemos cosas que no son. Y la correspondiente oración de sanación, de contaminación por nueva era. Yoga entra en todo esto. Y tú encuentras, hermanos, en muchos lados promoción sobre yoga, que la paz de la mente, etc. Y nos olvidamos que yoga, esos ejercicios de concentración, esos ejercicios de estiramiento, lo que tú llamarías tal vez gimnasia, ¿sí? Es parte integral del hinduismo. O sea, no hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo. Y sin embargo, ves esas prácticas tan difundidas por tantos lados y muchos católicos metidos en eso. Entonces, charla y oración correspondiente sobre nueva era, explicación y al mismo tiempo oración de sanación y liberación de consecuencias y contaminación de nueva era. Aquí tengo una oración de sanación y liberación de adicciones y apegos. Hermanos, esta oración hacía tanta falta. Adicciones y apegos, esta es la oración de sanación no es charla, es oración. Y hay tantas personas que si bien no tenemos adicciones, sí tenemos apegos. Y aquí, hermanos, no hay una sola persona en este auditorio, desde el simpático de la izquierda aquí hasta el otro simpático de la derecha aquí, sí, pero pasando por todos ustedes, gordos, flacos, altos, bajos, feos, bonitos, que no tengamos un vicio. Todos aquí tenemos vicios. Y aunque solo sea la mala actitud. Pero hermanos, todos tenemos vicios y estamos apegados a algo. Y liberarnos de esto, y hermanos, y ustedes saben que no hay santidad y no hay carismas mientras nosotros no hemos roto profundamente con nuestros vicios y nuestros apegos. Y esto, hermanos, es una lucha de una vida. Y no solo hablo yo de nicotina y que no puedes dejar de fumar, porque acaso entre ustedes todavía hay personas que fuman, que casi no hay gente que fuma, pero hay personas que no pueden dejar el televisor, que no pueden dejar el celular, que no pueden dejar el WhatsApp, que no pueden dejar el Messenger. Y eso también es un apego.
Y en algunos casos eso llega a adicción. Son capaces de estar 8 horas frente a un videojuego y no aguantan 20 minutos de un rosario. Esta es una oración de sanación de adicciones y apegos. Si ya los apegos nos afectan, ¿qué tal las adicciones? Las adicciones de verdad. Junto con eso, una oración de sanación, de rompimiento de cadenas ancestrales, se llama Sanando tu árbol genealógico. También es un CD que me lo han pedido mucho, una oración de sanación de tu árbol genealógico. No es una charla, es una oración fuerte. Esta oración la hice en Querétaro, en México. Y tuvimos una manifestación de Dios Padre en esta oración poderosa y una manifestación de las almas de los difuntos poderosa. Hermanos, cuando tú oras con estas oraciones grabadas, recuerda, no las escuches en el carro. Las oraciones no se escuchan en el carro, porque si tú entras en liberación y necesitas vomitar, o te da un ataque de tos, o caes en descanso y estás conduciendo el carro, te pones en peligro. Las oraciones no se oyen en el carro. Los demás CDs sí, las charlas, lo puedes oír en el carro, pero las oraciones no te recomiendo que las escuches en el carro. ¿Qué tal si caes en liberación mientras conduces en el tráfico? Es peligroso. Último de estos 5 es una oración, también oración de sanación. ¿Ves? Son muchas oraciones. Oración de sanación de la afectividad y sexualidad. Hermanos, ¿cuánta falta hacía esta oración? Dime tú, ¿dónde consigues tú una oración en esta área tan delicada? Afectividad y sexualidad. Y no hablo aquí solamente de homosexualismo o de perversiones. Yo hablo de la afectividad. Pero como la afectividad está unida intrínsecamente a la expresión animal de la afectividad, tenemos el tema de la sexualidad. Y a muchos curas les da pena hablar de la sexualidad. Pues tú sabes que el Padre Teo no tiene pelos en la lengua. El Padre Teo dice pene al pene y vagina a la vagina, porque yo tengo uno y tú tienes una. Y Dios hizo todo eso. Entonces, si esto ya te hizo subir la sangre a las orejas y ya las tienes calientes por la pena que te da, imagina la oración esta. Imagina la oración esta. Hay de ustedes, mamás, que no les hablan a sus hijos de ese tema. ¿Cómo le voy a hablar a mi hijo de su pene? Pues, ¿quieres que YouTube le hable a tu hijo de su pene? ¿Quieres que Internet le hable a su hijo de su pene? ¿Quién es el primer responsable de la educación sexual sino mamá y papá? Y luego a ti te da pena. Hermano, hermana, es un pecado de omisión no hablar a los hijos a tiempo de ese tema. Al niño de 3 años se le dice: donde mamá te acaba de limpiar, eso solo lo toca mamá. Para que el niño sepa que ningún profesor en el colegio, ningún pervertido por ahí, que ningún lo puede tocar. Que el niño sepa que ahí no me puede tocar. Y el niño sepa decir: mami me dijo que ahí solo ella me toca. Pero luego te da pena, mami, hablar del tema. Mamá, pecado de omisión. Porque tu hijo se habría retirado de una situación de abuso si se lo hubieras explicado. Ahí solo te toco yo cuando te hago hacer. Son pecados de omisión de los padres porque les da pena hablar a sus hijos de ese tema. Entonces, como el Padre Teo no tiene pelos en la lengua, pues hermanos, esto aquí es para mayores de edad. Para las personas que buscan las oportunidades, ¿no? El libro Ayúdanos en la batalla, que son las oraciones que el Padre Teo recomienda que ustedes pueden hacer. Quien se lleve este libro, 250 páginas de oraciones, más esta cruz pectoral de color dorado, le regalo un CD. En la mesa ya están avisados. El CD que tú quieras. El libro más la cruz, le regalo el CD que quieras.
para que la gente se lleve el sacramental y el libro. ¿Sí? Así promocionamos el material y te llevas el CD que quieras, no estos, porque estos solo vienen en el paquete. ¿Sí? Cualquiera de los otros 30 CDs que tengo ahí en la mesa, cualquiera de los otros CDs que tengo en la mesa. Hermanos, batalla espiritual. Estamos en el miércoles, jueves, viernes, sábado, cuarto día de Cuaresma. Y normalmente, hermanos, en Cuaresma lo que hace el Señor es nos abre la puerta al desierto. Cuaresma comienza con la ley que da Moisés. En las lecturas de la Santa Misa, Moisés comunica la ley al pueblo, y sabemos que en este momento el pueblo está ¿dónde? Está en el desierto. Y miércoles de ceniza es la entrada a el desierto espiritual. Lamentablemente a nosotros no nos gusta el desierto espiritual, porque quisiéramos estar todos con el Padre Teo en las playas doradas de Cancún, con piña colada y margarita. ¿Ah? Pero nos toca esta experiencia difícil del desierto espiritual. ¿En qué cosa consiste esto? Nuestro ser tiende a la satisfacción. Y nuestro Señor nos ha dado cualidades y facultades, como por ejemplo la ira. La ira es un don de Dios, ¿sabías eso? La ira es un don de Dios, porque si no tienes ira, no te vas a defender. Si alguien viene y me arrebata el micrófono y digo, ¿qué? Si no, te quitan el celular, te quitan el carro, te dices, ay, muchas gracias, ten buen día. ¿Cómo así? Dios nos dio la ira para defendernos. Ahora, con el pecado original, hemos perdido el equilibrio en esas facultades. Y entonces la ira es desmesurada. Y porque el perro me hace pipí en la sala, lo sacrifico sobre el altar. Pues tampoco. Al perro no le tienes que descuartizar con un machetazo, le das con el periódico y así le enseñas. Te pasaste. ¿Por qué te pasaste en la ira y le pegaste a tu hijo? O tiraste el trabajo porque te enojaste con el jefe y ya hasta le pegaste una patada. ¿Por qué? Porque no te supiste controlar. Pero la ira de por sí, sin la ira, hermanos, no nos defendemos. Lo mismo, sin el miedo, no podemos vivir. Necesitamos sentir miedo ante el peligro, porque sin el miedo, el león nos va a comer. Ay, qué animal tan hermoso. Ay, viene a saludarme. Sí, león. Ya me comió. Yo necesito el miedo para poder vivir, pero tampoco voy a caer en el extremo de ser una persona miedosa, donde todo me da miedo. Pues tampoco. ¿Sí? Entonces tenemos tendencias, y estas tendencias hay que purificarlas. Las más altas facultades que Dios nos dio, la inteligencia y la voluntad, pues ni siquiera estas facultades más altas las tenemos en el estado puro, porque con el pecado original en la inteligencia llegó el oscurecimiento. Yo te digo, 1 más 5 da 14 más 16 da 428 más 739 da. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, hermano. Algunas personas sí pueden, sí, pero otras ya dicen, ups, porque nos resulta difícil. ¿Y por qué? Si es una simple suma. Nuestra inteligencia fatiga a entender. No solo este ejemplo tan sencillo de las matemáticas, sino las verdades morales que son tan difíciles de entender. ¿Por qué el homosexualismo está prohibido? Pero si yo siento eso, ¿y por qué no puedo tener 3 parejas si estamos todos de acuerdo? Cosas que ya la inteligencia no entiende. Y uno dice, pues hasta aquí llegué con mi inteligencia, ya no entiendo. ¿Por qué Dios prohíbe esto en su ley? Y luego la voluntad, yo entiendo que tengo diabetes, yo entiendo que no debo comer dulce, y ahí me como
me tomo el café con azúcar. Pero si yo sé que no, pero es que sabe tan rico el café con azúcar. Yo entiendo perfectamente, pero no aplico porque mi voluntad me fallece. Me falla. Yo sé que esta amistad no es buena para mí porque si yo salgo con ese muchacho, con esa muchacha, termino en un motel y salgo y termino en un motel. Pero si yo sabía, pero la voluntad no aplica lo que la inteligencia entendió. Y así se dan los pecados de reincidencia. Vuelvo a caer en el mismo problema. Porque la voluntad no es firme. Yo sé que yo debo renunciar a eso, pero sabe tan rico. Y vuelvo y caigo. Purificación en todas las estructuras de mi ser. La parte animal, la parte sensible y la parte noble. Necesito purificación y para eso necesito un desierto espiritual. El desierto espiritual es cuando tú tomas el trapo de cocina y le sacas las gotas de mugre haciendo esto. ¿Cuál es el verbo en español para eso? Que no sé. Exprimir, tan sencillo. Bueno, exprimir, ¿va? Yo sabía eso. Se exprime un trapo sucio. Esto mismo, hermanos, es la cuaresma. Y el Señor se encarga de crear situaciones donde nosotros sentiremos el apretón de su mano divina para sacarnos la mugre de nuestro ser. Son las pruebas espirituales. Porque justo compraste un nuevo celular y la batería falla. Pero ¿cómo es posible? Sacas el carro del taller recién pintado y lo estrellas contra un poste. El día que lo sacaste del taller, ¿cómo es posible? Que el hijo entra en una rebeldía, pero justo el miércoles de ceniza. El Señor se encarga de crear situaciones de tensión para nuestra purificación, porque nosotros vamos a necesitar virtudes contrarias a nuestras tendencias negativas. Y luego tendré que dominar la ira con la fortaleza. Tendré que dominar mi instinto sexual con la templanza. Tendré que dominar mis tendencias con la prudencia, con la renuncia. Ay, hermanos, la renuncia. ¿Cómo nos cuesta renunciar? Y sin embargo, la renuncia es algo tan provechoso. Y cada uno de nosotros puede estar en un momento diferente de su capacidad de renuncia. Cuando yo ingresé al seminario a los 19 años, casi 20, me dijo mi director espiritual, me dice, Dirk, ahora, mi nombre alemán Dirk, sí, me dice, ahora que vas al seminario a Estados Unidos, yo soy de Alemania, tuve que viajar a Estados Unidos. Él me dice, en el seminario en Estados Unidos, me dice, no va a haber cerveza alemana. Y yo dije, sí, ¿verdad? Y esto, que ahora a ti te parece ridículo, para un joven de 20 fue la primera amonestación de las muchísimas renuncias que implica el camino sacerdotal. Y sin embargo, el ser humano se mueve por sus apetencias. Ustedes saben perfectamente que el matrimonio no hace feliz. Y aún así se matan por encontrar un esposo, una esposa, un novio, novia. Y saben perfectamente que no hace feliz. Pregunta a tu mamá. Pero como el ser humano tiene la apetencia de casarse, pues ahí vas siguiendo tus apetencias. Y San Pablo te dice, yo te recomiendo que te quedes como yo para ahorrarles de esos problemas. Y no son capaces de renunciar. Y mira, divorciado, dejado, botado, separado, engañado. Y el sueño de tu hogar, ¿dónde terminó? En el desagüe. Terminó tu sueño de un hogar. Por no dominar tus apetencias. El ayuno espiritual nos lleva a eso, a purificar eso.
nuestras tendencias, nuestras apetencias, mediante la renuncia. Hermano, yo te advierto ahora, día cuarto de esta cuaresma, el Señor te va a presentar situaciones en las que tú tendrás que renunciar. Y esto es así todos los años y esto es normal, hermanos, porque es tu camino por el desierto. En el desierto hace mucho calor de día y mucho frío de noche. Y no hay agua, y no hay comida, y no hay vista bonita, no hay verdes praderas, no hay bosques. En el camino espiritual de tu cuaresma, tú tienes que pasar por el desierto y este desierto implica renuncia. ¿En qué grado de renuncia, hermano, estás tú? Si yo te saco de tu mundo, porque ahora tú estás aquí en Bogotá y es de rolo y aquí estás feliz, desayunando tus arepas de queso, con tu tinto. ¿Qué tal si te llevo a Cancún? Te preparo un burrito, pero con 7 rebanadas de chile. Y eso va a ser tu desayuno todos los días. ¿Qué vas a decir al tercer día? Ay, quiero mi tamal. Mi chocolate. Pero ¿qué tal si yo te saco de eso? Tú dices, porque eso es lo que a ti te gusta. Tu capacidad de decir, yo voy a renunciar a lo que yo estoy acostumbrado, yo voy a renunciar a lo que a mí me gusta para ensancharme espiritualmente. Hermanos, eso es crecimiento espiritual. ¿Cuántas relaciones personales fracasan por un fenómeno que se llama rigidez? Porque no eres capaz de renunciar al tinto cuando te levantas. Tus inclinaciones psicológicas, tu incapacidad de empatía es un hábito psicológico. Tu rigidez en aplicar formas de vida pueden fracasar una convivencia con otra persona. ¿Y por qué no somos capaces de adaptarnos a las necesidades de un enfermo, a las necesidades de una pareja? ¿Por qué? Porque somos rígidos y nos casamos pensando en que la otra persona ahora se va a dedicar a hacerme feliz y yo a disfrutar. Y así fracasan los matrimonios, porque la otra persona va a pensar lo mismo, que ahora yo lo voy a hacer feliz a esa persona, y así fracasará esa relación. Todos ustedes, hermanos, tienen algún jefe, y los jefes tienen la mala costumbre de ser fastidiosos. ¿Por qué el jefe es fastidioso? Porque el jefe aplica la regla. Tú llegas a las 8. Tú sales a las 5, no las 4:45, sales a las 5. Porque el jefe tiene que exigir. En la exigencia se puede ser flexible, se puede ser rígido. Si yo en mi casa soy rígido, soy hiper flexible porque nada me importa, así tampoco se puede convivir. Hermanos, todos nosotros tenemos tendencias y tenemos apegos a nuestro modo de ser. ¿Qué escándalo se armó cuando dije, renuncia a tu tinto de las 5 de la mañana? Uy, casi me apedrean. Pero en mi cultura no se hace así. Yo llegué a Colombia y tuve que aprender que si tú tomas tinto en el desayuno, te piensan marciano, al menos en ese pueblo. Uno se tiene que adaptar. Ahora, yo sacerdote tengo la grandísima ventaja de la movilidad, porque no tengo familia que me ata a un lugar. Yo me puedo mover fácil, tú no. Tú te tienes que quedar en el lugar donde estás porque tienes un papá enfermo que cuidar, tienes unos hijos pequeños, tienes un esposo, una esposa, tú tienes un trabajo al que tienes que acudir todos los días. Yo tengo la ventaja de la flexibilidad. He vivido en Italia, en España, en Estados Unidos y cada cambio es, wow, te mueven el tapete. Pero ese hábito de cambiar te enseña la renuncia, sin ponerme a mí mismo en un plano superior, pero la misma vida a mí me ha enseñado a renunciar, porque de España te cambias a Estados Unidos y renuncias a todo lo que has construido en España, y luego de Estados Unidos te vienes a Italia, renuncias a todo lo que has construido allá, y vas a Italia, y de Italia vienes a Colombia, etcétera. O sea, vas y cambias, y los mismos cambios te enseñan a renunciar. O todavía eres tú de estas personas que cuando llega la muerte de tu mascota entras en depresión. Hermano, es una mascota, es un animal, él no te ama, es un gato.
quiere comer y muere y tú estás 3 meses en depresión porque se te murió el gatito. La renuncia, hermanos, comienza con dar a cada cosa su valor. Amar a cada cosa en mi vida con el valor que se merece esta cosa. Y si yo estoy dando demasiado amor a una cosa, persona, hecho, hábito, cosa, más allá de lo que Dios ha establecido, yo debo practicar la renuncia. Porque amas más a tu gato que a tu papá. Amas más a tu carro que a tu hijo. Amas más a tu colección de música que a tu hermana. Porque siempre peleas con ella. Ay, pero ¿cómo cuidas su celular? Pero a tu hermana la golpeas. Hay que comenzar con amar rectamente. En una de las oraciones colectas de la Santa Misa se dice: Señor, danos la fuerza para amar racionalmente. Y cuando yo leo eso por primera vez me digo, ¿y cómo se ama racionalmente? O sea, ¿qué es eso? Amar racionalmente significa amar con razón. Es decir, sé explicar por qué amo tanto. Y donde no lo puedo explicar, reduzco. ¿Cómo es posible que tú ames más el agua ardiente que a tu pareja? Eso es lo que hace el alcohólico que está casado. Ama más el alcohol que a su esposa. Tiene que reducir su amor desordenado y amar con razón. Y nuestro camino cuaresmal, hermanos, implica que yo ordene mis amores. Y hermanos, es excelente práctica hacer un retiro de Cuaresma, como por ejemplo este día, este sábado, después de cenizas, donde tú haces tu retiro, donde te expliquen y te digan, hermanos, hay que renunciar, para que tú reflexiones sobre tu capacidad de amar. Porque hermanos, Satanás sabe cómo amas o no amas, o falsamente amas, o irracionalmente amas. Satanás lo sabe, porque él te va a proporcionar las ocasiones para que tú sigas creciendo en tus amores desordenados, para que no llegues a la santidad, para que no te dejes exprimir, para que no te santifiques. Una de las mejores maneras de lograr esta purificación, hermanos, es el ayuno. El ayuno no es una manera de bajar de peso, que vendría muy bien para muchos de nosotros. Pero el ayuno no se propone bajar de peso. El ayuno es oración. Y el ayuno que nosotros debemos practicar debe ser un ayuno prudente, porque nosotros pertenecemos a la población que trabaja. Si tú no comes en 24 horas, hermanos, al mediodía tú tienes migraña porque te falta azúcar. Te deshidratas, te da dolor de cabeza, te vuelves insoportable. ¿Y quién puede estar a tu lado? Como el ayuno es oración y no un ejercicio para bajar de peso, lo que cuenta en el ayuno fundamentalmente es la intención. O sea, ¿por cuál intención ofreces tu ayuno? El ayuno lleva una intención. ¿Cuál es tu intención? Que tú puedas purificar un odio, que tú puedas liberarte de un enfermo que se sane, una abuela en depresión, una abuela con diabetes senil. ¿Cuál es la intención de tu ayuno? Tu santidad, tu liberación, un proyecto económico, un trabajo, un hijo. Porque si tú ayunas como deporte, pues ¿qué sentido tiene? El ayuno no es para bajar de peso. El ayuno es oración. Y por eso basta, hermanos, basta que nosotros fundamentalmente hagamos un ayuno casi que simbólico. Ahora, en la medida de tu fuerza, pues puedes ayunar más, ¿no? Pero el ayuno que yo siempre les he propuesto es desayunar a pan y agua. A pan y agua aguantas 4 o 5 horas de trabajo, pero al mediodía tienes que comer normal, porque si no, nadie te va a aguantar y te va a dar dolor de cabeza y agotamiento y te vas a equivocar, etc. No te puedes equivocar porque eres ama de casa, tienes que estar al frente de tu casa. Eres obrero, eres profesional, tú necesitas estar en lo que estás haciendo, tú necesitas azúcar. Sin azúcar te vas a desconcentrar. Un ayuno, desayuno a pan y agua es la intención, es la oración que tú ofreces. Y así tú renuncias a lo que el cuerpo te pide: tinto, tamal, chocolate, perico, lo que fuera. Renuncias a todo eso.
a pan y agua, y esa es tu oración, pero la aplica moderadamente, porque luego tu día te pide mucho trabajo y te dedicas a trabajar. El desierto implica que no vas a encontrar muchas fuentes de agua, ni restaurantes, ni kioscos, ni bares, ni tiendas. Eso no lo hay en el desierto. Eso ahora me recuerda que cuando yo fui, la única vez que fui a Jerusalén, la peregrinación nos llevó a el monte Nebo, que está en Jordania. Todo un rollo cruzar la frontera entre Israel y Jordania. ¡Qué rollazo! Pero una vez allá, estás en el desierto jordano. Hermanos, qué impresión el desierto jordano. Porque, hermanos, solo hay roca y arena y nada más. Y cuando ves pasar un carro que levanta esa columna de polvo, lo único que ves. Ahora estuvimos 3 días en Jordania, en Amán. Y sí nos mostraron el barrio donde las casas tienen placas de oro y los carros tienen placas de oro igual, o sea, una riqueza impresionante. Nadie roba, porque según la ley islámica, al ladrón se le corta la mano, así que se lo piensan 2 veces robar. Nadie roba allá. Placas de oro y nadie se las roba. Pero qué depresión, hermanos, del desierto. Haz el ejercicio mental e imagínatelo, hermanos. Esto es impresionante un día, pero el segundo día ya es aburrido. Y el tercer día, hermanos, se te cae el cielo encima. Porque nosotros no estamos acostumbrados a desierto. Edificios, parques, árboles. Solo desierto. Di gracias a Dios al regresar a Israel, el mismo rollo que pasas por el filtro de seguridad del lado jordano. Te ponen el sello en el pasaporte de salida. Mandas tus maletas por rayo X y todo eso caminando. La recoges, filtro de seguridad del lado israelí, sello en el pasaporte. Dios mío, todo eso es como 1 hora. Y siempre acompañado de unos tipos con ametralladoras. Bueno, desagradable esto. Dije, por fin estamos de regreso en Israel, porque los israelitas convirtieron este mismo desierto en un paraíso. Sí, lo han convertido en un jardín. Realmente qué capacidad y destreza los judíos convertir el desierto en un jardín. Del lado jordano, terrible. Qué depresión. ¿Qué tal, hermanos, si este desierto ya no es parte de tu camino cuaresmal? Donde el Señor pues te toma en la mira y te exprime un poquito para purificarte, para que crezcas en las virtudes. ¿Qué tal si este desierto, hermanos, ahora se vuelve una situación de vida porque sufres algo que no es temporal? Un accidente y quedas en silla de ruedas. Un divorcio que es definitivo. Una enfermedad, una incapacidad. ¿Vas a renegar? Porque el que saques el carro del taller después de pintarlo y al sacarlo del taller lo estrellas contra un poste de luz, pues hombre, esto se arregla con dinero. Otros 3 salarios. Pero se arregla. Pero el hecho de que estés en una silla de ruedas, que te dañaron la columna, que ahora tienes diabetes y ya no se sana, ¿vas a renegar? ¿Vas a ser de los que dicen, ay, ¿y por qué yo? Pero si yo soy bueno, vas a caer en la trampa de los que dicen, ya no creo en Dios porque le he pedido tanto. Vas a caer en la trampa de los que dicen, ¿y por qué cosas malas a la gente buena? Pero si yo no mato a nadie, si yo no robo, Dios es soberanamente libre. Y Dios puede hacer contigo lo que quiere, porque Él es el alfarero. Y si Dios permite que te falle un riñón y que ahora te tengan que hacer diálisis, que te nazca un tumor de próstata, hasta el presidente Uribe lo acaban de someter a cirugía por cáncer de próstata. ¿Vamos a renegar? Hermano, bajo el peso de la prueba, muchos pueden renegar. Y por eso Satanás busca, hermanos, la actividad tentadora de los demonios, busca exponernos a situaciones en las que nosotros reneguemos. Y estas situaciones pueden ser fruto de los pecados de los demás, pueden ser fruto de los pecados nuestros. Satanás busca esto, que reneguemos. No, ese Dios no sirve, ese Dios no hace nada. Porque bajo el peso de la prueba, ¿por qué terminó tu matrimonio? ¿Por qué? Porque tú fuiste muy exigente con él
y él muy laxo contigo, esa mala combinación resultó que te fue infiel y ahora tu matrimonio roto, vas a pasarte a la comunidad cristiana porque allá permiten el divorcio. O sea, vas a renegar de tu fe católica por las pruebas que te llegan. Hermanos, eso es un peligro real y Satanás lo sabe, y por eso Satanás, dale que te pego para que se den estas situaciones de pecado constante, de pecado estable, para que reneguemos de Dios. ¿Cuánto deshacimiento, palabra técnica, deshacimiento hace falta para no estar apegado? Porque yo estoy con mi Dios católico mientras yo voy bien, pero en cuanto mi Dios católico me mete a la prueba, ay no, mejor me voy con mi Dios cristiano, que es un poquito más suavecito. Ay, Padre Teo, nosotros podemos ir al culto cristiano porque allá la música es muy buena, y en la iglesia católica la música es como aburridita, porque no aguantamos. Yo sé que el niño de 5 años no puede caminar 5 kilómetros porque no tiene la fuerza. Yo sé que un joven de 19 no podrá practicar la virtud como lo hace una zeta de 40 años. Pero por eso todos tenemos nuestro camino para crecer. Y al niño hay que enseñar, y es parte de la educación, que toca renunciar. A mí me fascina exponer, o más bien mostrar a las mamás que sus niños adorados son unas fieras indomables. Voy a una casa de un profesor que tiene 2 hijos, y todos pequeños, y le pedí a un niño que me prestara su juguete. Uy. Hermanos, armó unos gritos y no se dejó quitar su juguete, pero unos gritos de llanto y de lamento. A una muchachita de 3 años que todavía no hablaba, tardío su desarrollo del habla. Hay un momento en el desarrollo de la niñez cuando el niño establece contacto contigo dándote cosas. O sea, viene el niño y te regala, pues mira, encontró, y al minuto viene y te lo quita. Entonces, el hecho no era darte algo, el hecho era establecer contacto contigo a través de un objeto. Es parte del desarrollo de la psicología de un niño. Entonces viene una niña de 3 años que todavía no hablaba y me regala un dulce para chupar, una paleta. Yo dije, oh, para mí, gracias. Y él se va feliz. Al minuto regresa. Yo tenía la chupeta aquí. Y agarra su chupeta, la quería de regreso. Hermanos, cuando yo no la suelto, la niña entró en shock. Se puso así. Se puso azul. La tuvimos que animar para que respirara, porque solo era aire para adentro. Porque no soltara su chupete. ¿Cuál es ese chupete tuyo? Porque te aseguro que Dios te lo va a quitar para que tú renuncies. ¿Cuál es ese amor desordenado? Y hermano, tú ya tienes 40 años, tú ya no eres un niño. ¿Cuál es tu apego? Porque hermano, Dios te lo va a quitar. Más te vale renunciar antes voluntariamente a eso, porque la vida se encarga con sus famosas circunstancias de quitárnoslo. Todos, cuando somos niños somos egoístas a tope, porque el juguete es para mí, el dulce es para mí, mami es para mí, yo quiero que papi me cargue, todo es para mí. Insoportable, y el niño tiene que aprender que el mundo no está para estar a sus pies. Y la educación consiste en enseñarles a los niños el comportarse, que también hay que dar, hay que servir. ¿Cuál es esa área de tu ser donde tú todavía no has renunciado?
donde tú todavía estás apegado, donde tú todavía no caminas en tu desierto. Hermanos, hay una solución muy fácil. Mire, quien se consagra al Señor en obediencia, yo les aseguro que el Señor les concederá hasta su último capricho. Dicho en palabras del Evangelio, quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien la pierde, la gana para la vida eterna. Quien se consagra al Señor, digo lo mismo del Evangelio, pero en otras palabras, quien se consagra al Señor en obediencia, sí Señor, como tú digas, hermano, Dios le da hasta el último capricho. Ve a la Virgen María, yo quiero ser virgen. Dios dice, ñaca, vas a ser mamá. Y le dio su capricho de ser virgen. Dios te da el último capricho tuyo, y váyale que la virginidad no es ningún capricho. Pero tú quieres tinto en el desayuno, o chocolate, o tamal, o chilaquiles, aunque no sepas qué son. Hermano, Dios te lo va a dar si tú te consagras a Él en obediencia. Y ahí está el chistecito, porque la obediencia es siempre, no es cuando te guste. La vida, hermano, desgraciadamente nos proporciona circunstancias difíciles. Y aquí veo varias religiosas que, hermanas, también a ustedes, que ustedes dirán, pues las religiosas, ¿qué pruebas van a tener? ¿Qué pruebas van a tener? La Madre Superiora, insoportable. Y si no es la Madre Superiora, es una hermana de tu comunidad. ¿Saben qué, hermanos? Yo conozco una comunidad donde la hermana fulana dice, este rosal le echo agua yo. O sea, ese rosal es mi chupete. Y tiene 70 años. Y es una niña. O sea, ¿de qué te sirvió consagrar tu vida al Señor para que luego adores un rosal? Porque ese rosal le echo agua yo. Todos los demás que quieren echarle agua. Y nadie soporta a esa hermana en la comunidad, porque ella es la que le echa agua a ese rosal. O sea, cualquier cosa, hermano, puede ser tu chupete al que no has renunciado. ¿Cómo es posible que una persona que se consagra al Señor en perfección evangélica, con los votos religiosos, adora un rosal de esa manera? A ese rosal le echo agua yo. ¿Toda tu vida consiste en echarle agua a ese rosal? Pero al parecer las cosas son así, porque este no es un ejemplo inventado, es de una comunidad. Si esto lo hace una religiosa que vive en comunidad, ¿cómo será la vida en familia donde tú tienes un hijo adolescente de 15 años, donde vive contigo el papá enfermo, insoportable ese sabueso, donde el vecino es un desgraciado? La misma vida se encarga, pero hermanos, si tú te consagras al Señor en santa obediencia, Señor, ¿cómo has dicho? ¿Izquierda? Vamos izquierda. Hermanos, hasta el último capricho el Señor te va a dar. Porque luego viene, después del desierto, hermano, ¿qué viene? La tierra prometida. La tierra prometida. Y quien ha dejado en esta vida padre y madre, y no sé por qué no dice suegra, porque, padre y madre, hijos, tierras, casas, en esta vida lo recibe 100 veces. No sin persecución, pero lo recibe en esta vida. Quien es capaz de pasar por la puerta angosta, esfuércense por entrar por la puerta angosta, es decir, obedezcan al Señor lo más que puedan. Y donde la naturaleza humana nos falla, pues vamos y nos confesamos y decimos, mis pecados son pin, 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 pin. Y recuerden, la confesión no es dirección espiritual. Porque si tú le vuelves dirección espiritual, el Padre va a confesar en 2 horas 3 personas. Y luego el Padre te echa piedras y los que estaban en la fila de atrás de ti te echan piedras. Porque estuvieron 3 horas en la fila para que el Padre les diga, no, yo ya me voy a comer. La confesión no es dirección espiritual, es para que digas tus pecados. Yo he hecho esto, esto, esto y esto y esto.
Y esos, hermanos, son minuto y medio. Y luego el Padre, minuto y medio, le dice, no te preocupes. Y luego te da la penitencia, te absuelve y ánimo, y cada 5 minutos pasa una persona. Y así en 1 hora el Padre confesó a 10 personas. Y en 3 horas de confesión confesó a 30 personas. Porque tú ves las filotas que hay. Y luego la gente se levanta con nosotros porque les digo, no, yo ya me voy a comer. Padre, llevo 3 horas aquí. ¿Sabes que yo llevo 4 horas aquí? ¿Tú solo 3? El problema es que ustedes no se saben confesar. Porque vuelven la confesión dirección espiritual. Y cada persona tarda media hora. Así no funciona. Al final del camino viene la tierra prometida, hermanos. Y la tierra prometida es tierra donde emana leche y miel. O sea, Dios nos da lo que apetecemos. Pero hay que lograr esto en obediencia al Señor. Y la obediencia abarca toda tu vida, no solo lo que te gusta. ¿Cómo, hermano, te vamos a quitar la maldición que traes encima? Los demonios de pobreza que tu abuelo llevó, acarreó y entregó como cadena ancestral a sus descendientes por sus negocios mafiosos. ¿Cómo te la vamos a quitar si tú en el fondo no estás convencido de la bondad de la ley de Dios? Si tú todavía regateas con Dios. ¿Te ríes? Agarra tu propia nariz. Porque así eres tú. Mi salud es para mí. No, mi salud es para mí. Mi salud. Porque no quieres la artritis, que te duelen las manos. Ay, mi salud. Y vas a cuánto congreso hay en Bogotá para que te sane la artritis. Y tienes 60 años y te reíste de la religiosa. Este es mi rosario. Pero ahí vas tú, mi salud. Hermanos, si tú te consagras en obediencia al Señor y dices, Señor, si tú me dijiste izquierda, e izquierda implica que me duelen las manos, ok. Porque ¿sabes qué? Que luego obligamos a Dios a sanarnos de lo que nosotros queremos. Y de la manera en que nosotros queremos. Tú me vas a sanar hoy, día sábado, de mi artritis por la oración del Padre Teo. Y ya él de ti si no. Pero así no funciona. Yo le obligo a Dios a que me sane. Déjale a Dios la iniciativa, Señor, cuando tú quieras. De la artritis, de la gastritis, lo que tú digas, Señor. En el momento que sea, hoy, domingo de Pascua, Pentecostés, en la tumba, cuando tú digas. Y de la manera que tú digas, porque puede ser que el Señor te quiere sanar mediante una cirugía, mediante un doctor, mediante unos masajes, mediante unas infusiones o la oración. Pero no, tiene que ser hoy y de mi artritis y el Padre Teo. Le estás obligando a Dios a que haga lo que tú quieras. Hágase en mí según mi palabra. Quien se consagra al Señor en obediencia, Dios le da su último capricho. A José siempre le había gustado viajar, entonces el Señor lo mandó a Egipto. Pues no precisamente como él se lo pensaba, pero le gustaba viajar. Hizo su viaje a Egipto, pues de noche deprisa y pues corriendo y sin tarjeta de crédito, pero ahí se fue. Lo importante para mí es, hermano, que tú hayas entendido en nuestra charla que hay que estar ante las pruebas con santa indiferencia. Sí, Señor. Las pruebas van a llegar, y más en Cuaresma. Y sirven para nuestra purificación, porque nuestras facultades traen el sello del pecado original.
No sabemos medir, no sabemos frenar, no sabemos entender y querer correctamente. Amamos excesivo, amamos demasiado poco, no amamos racionalmente. Las pruebas, las dificultades que la vida trae sirven para que renunciemos. Y un corazón que ha sufrido, hermanos, es un corazón más humano, es un corazón más misericordioso, porque sabe comprender. Sabe comprender. Si tú has pasado por la pobreza y ves al viejito sin dientes en el semáforo que dice una moneda, tú le vas a dar con más presteza porque sabes lo que es no tener que comer. Porque el sufrimiento te hace más humano. Así que aquí cerramos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.